¿Alguna vez te has preguntado por qué los aviones comerciales no se llenan con gasolina como un coche cualquiera? A simple vista, podría parecer lógico. Si la gasolina mueve millones de vehículos cada día, ¿por qué no habría de mover también los aviones? Pero detrás de esa aparente sencillez se oculta una de las decisiones más cruciales y más secretas en la historia de la aviación moderna. Una decisión que literalmente separa un vuelo seguro de una catástrofe en el aire. Quédate hasta el final, porque te voy a revelar una verdad que las aerolíneas y los fabricantes no suelen mencionar. La gasolina podría convertir un avión en una bomba voladora. Cuando un avión despega, lleva en sus alas miles de litros de combustible. A más de 10.000 metros de altura, la temperatura exterior puede alcanzar los 50 dB. Ahora imagina un líquido tan volátil como la gasolina, que se enciende con facilidad incluso a 440 dB. El resultado sería un cóctel perfecto para el desastre. El combustible que usan los aviones comerciales se llama Jet A1, y aunque su nombre suene técnico, su esencia es simple, es un tipo especial de queroseno, un derivado del petróleo más estable y seguro que la gasolina común. ¿Y por qué es tan importante esa diferencia? Porque la gasolina de coche se inflama con una chispa. El Jet A1, en cambio, necesita una temperatura de entre 38 bables y 72 bables para arder. Eso significa que, incluso si hay una fuga o una chispa estática en el aire a 10 kilómetros de altura, el avión no explotará. En la aviación, esa diferencia no es comodidad, es supervivencia. Pero la seguridad no es el único motivo. Los motores de un avión no funcionan como los de un coche. Mientras los automóviles usan motores de combustión interna que explotan pequeñas dosis de gasolina dentro de cilindros, los aviones utilizan turbinas de gas, máquinas diseñadas para girar a más de 10.000 revoluciones por minuto, aspirar aire, comprimirlo y mezclarlo con combustible pesado. El queroseno arde de forma controlada, proporcionando un flujo de empuje estable y sostenido. Si se usara gasolina, la mezcla se encendería de forma demasiado rápida y descontrolada, provocando lo que los ingenieros llaman detonaciones prematuras. En palabras simples, el motor se autodestruiría en pleno vuelo. Y eso no es teoría. En los años 40, cuando la aviación a reacción aún era experimental, algunos ingenieros intentaron usar gasolina refinada en turbinas de prueba. El resultado fue un desastre, motores destruidos, incendios y fallos catastróficos. A partir de ahí, toda la industria cambió para siempre. A esa altitud, el combustible también enfrenta otro enemigo, el frío extremo. A más de 10 kilómetros sobre la Tierra, el aire puede ser tan frío que la mayoría de los combustibles se congelarían. Si el combustible se solidifica, no fluye hacia el motor, y el motor se apaga. El Jet A1 puede soportar temperaturas de hasta 47 dB sin congelarse. En cambio, la gasolina normal comenzaría a formar cristales de hielo mucho antes, obstruyendo los conductos. Y cuando eso ocurre, los motores dejan de recibir combustible. En aviación, eso se traduce en caída libre. Ahora hablemos de otro factor clave, el peso. La gasolina tiene una densidad energética menor que el queroseno, lo que significa que necesitarías más cantidad para obtener la misma potencia. Y cada kilo extra que sube a bordo es un kilo menos de carga útil, pasajeros o equipaje. Por eso el Jet A1 no solo es más seguro, sino también más eficiente. Un vuelo transatlántico puede consumir hasta 100 toneladas de combustible. Si ese combustible fuera gasolina, el avión tendría que cargar mucho más volumen, reduciendo su alcance o su capacidad para transportar pasajeros. Y aquí llega un detalle que casi nadie menciona: el precio y la disponibilidad. El queroseno es más barato de producir en grandes cantidades que la gasolina de alto octanaje, y además está disponible en prácticamente todos los aeropuertos del mundo. La gasolina de aviación, la que usan las avionetas pequeñas, es cara, escasa y en muchos países está gravada con impuestos. El Jet A1, en cambio, está exento de impuestos en los vuelos internacionales. Sí, incluso el combustible tiene su propio sistema de ventajas fiscales. Y eso ha creado un mercado global donde el queroseno no solo es el combustible estándar, sino una moneda de poder dentro de la aviación. Las aerolíneas lo compran por millones de litros, los gobiernos negocian su almacenamiento estratégico y las refinerías lo producen con estándares internacionales como la ASTM 10655 en Estados Unidos o la DEF-STAN 9191 en Reino Unido. Gracias a eso, un avión puede despegar en Dubái, aterrizar en Tokio y repostar sin preocuparse por diferencias químicas. Un sistema uniforme que garantiza que todos los cielos hablen el mismo idioma energético. Pero lo más inquietante no es cómo se fabrica, sino lo que contiene. El Jet A1 incluye aditivos secretos diseñados para evitar la corrosión, la formación de hielo y la acumulación de electricidad estática.
Muchos de esos compuestos no se detallan públicamente por razones de seguridad industrial, y aunque su función es proteger los motores, algunos científicos han señalado que sus residuos podrían estar vinculados a emisiones de partículas ultrafinas en la atmósfera superior, un tema que las aerolíneas prefieren evitar en público. Sí, el combustible que mantiene a salvo a millones de pasajeros también tiene un lado oscuro que muy pocos mencionan, pero de eso hablaremos más adelante, cuando entremos en lo que las compañías y los fabricantes no quieren que sepas. Así que la próxima vez que veas un avión despegar, recuerda, no vuela con gasolina porque hacerlo sería como llenar una antorcha con fuego líquido. Vuela con queroseno, un líquido pesado, frío y seguro que hace posible lo imposible: mantener encendida una llama a 50 WC sin destruir el motor que la alimenta. Pero aquí no termina la historia, porque aunque el Jet A1 ha sido el combustible de los cielos durante más de 70 años, algo está cambiando. Un nuevo tipo de energía amenaza con reemplazarlo y con ello transformar por completo el futuro de la aviación. Y lo que viene a continuación es mucho más revelador de lo que imaginas. Ahora que sabes por qué la gasolina sería una sentencia de muerte en un avión comercial, entraremos en lo que realmente ocurre dentro de esos gigantes motores que ves colgando bajo las alas. Porque no solo es cuestión de combustible, es cuestión de vida y muerte aerodinámica. Y lo que vas a escuchar ahora te hará ver cada vuelo de una forma completamente distinta. Los motores de los aviones comerciales son turbinas de gas, una joya de ingeniería que ha sido perfeccionada durante más de 7 décadas. Por dentro, funcionan más como una planta eléctrica en miniatura que como el motor de tu coche. El proceso es fascinante. El aire entra por la parte delantera, es comprimido por una serie de paletas, se mezcla con el combustible, en este caso queroseno, y se enciende en una cámara de combustión donde las temperaturas pueden superar los 1500 grados Celsius. El gas caliente se expande violentamente hacia atrás, empujando las turbinas y generando el empuje que mueve el avión. Ahora imagina intentar eso con gasolina. El encendido sería tan rápido, tan explosivo, que la presión dentro de la cámara sería imposible de controlar. La turbina literalmente reventaría desde adentro. El queroseno, en cambio, arde lentamente, con una estabilidad que permite mantener el flujo continuo y controlado. Es el equilibrio perfecto entre potencia, temperatura y seguridad. Los ingenieros de Boeing y Airbus dicen que el Jet A1 es el alma líquida del avión. Sin él, las turbinas no podrían mantener su ritmo infernal durante 12 horas de vuelo intercontinental. Cada motor de un 707 puede consumir hasta 7000 litros por hora, y aún así mantener un flujo constante, sin detonaciones ni interrupciones. El secreto está en su composición. El Jet A1 no es solo queroseno puro, sino una mezcla precisa de hidrocarburos, aditivos y estabilizadores que evitan la formación de depósitos, la corrosión y los congelamientos. Incluso su olor, ese aroma característico de los aeropuertos, proviene de los aromáticos del combustible, que ayudan a mantener su densidad energética. Pero hay algo más. La gasolina tiene un octanaje alto, diseñado para resistir la compresión antes de detonar. El queroseno, por el contrario, tiene un índice de cetano, pensado para encenderse justo cuando debe hacerlo, sin esperas. Esa diferencia química es clave. Por eso, si llenaras un avión comercial con gasolina, el encendido sería demasiado rápido, y el motor no podría regular la combustión. El resultado, un fallo total del sistema o una explosión catastrófica. En pruebas realizadas por Rolls-Royce y General Electric durante los años 60, se comprobó que incluso pequeñas cantidades de gasolina en un motor diseñado para queroseno podían causar inestabilidad térmica, pérdida de presión y daño irreversible en las palas de la turbina. Fue el fin definitivo de la idea de usar gasolina en la aviación comercial. Sin embargo, no todos los aviones usan el mismo tipo de combustible. Las avionetas ligeras o los aviones de hélice pequeños utilizan algo llamado avgas, una gasolina de aviación de alto octanaje, mucho más pura y controlada que la de los coches. Es perfecta para motores de pistón, pero inutilizable en turbinas. Por eso, en un mismo aeropuerto, conviven camiones cisterna con combustibles completamente distintos. Uno para los jets, otro para las avionetas. Y un error de repostaje podría ser fatal. De hecho, ha ocurrido. En 1983, un avión de pasajeros en Canadá fue llenado por error con una mezcla incorrecta de combustible. A mitad del vuelo, los motores se apagaron. El capitán consiguió planear hasta una antigua pista de carreras en Manitoba, aterrizando milagrosamente sin víctimas. Ese vuelo pasó a la historia como el Gimli Glider, una prueba viviente de lo que ocurre cuando la mezcla no es la correcta. Pero hay algo aún más inquietante. La razón por la que las aerolíneas usan Jet A1 no es solo técnica, sino económica y política. El queroseno, al ser un producto intermedio en la destilación del petróleo, es abundante, barato y fácil de almacenar. Y a diferencia de la gasolina,
está menos controlado por impuestos. Durante la década de los 70, cuando los precios del crudo se dispararon, los gobiernos y fabricantes acordaron mantener el Jet A1 como el estándar global para no depender de los impuestos nacionales sobre gasolina o diésel. Fue una decisión estratégica disfrazada de necesidad técnica, una jugada que aún hoy les ahorra miles de millones a las aerolíneas cada año. Sin embargo, bajo ese equilibrio perfecto, se esconde una verdad más perturbadora. Cada vuelo comercial emite toneladas de CO2 y partículas finas, producto directo de ese mismo combustible que hace posible volar. El Jet A1, aunque eficiente, es también un combustible fósil, y su uso constante convierte a la aviación en uno de los sectores más difíciles de descarbonizar del planeta. Y aquí aparece una paradoja. El combustible que nos permite cruzar océanos en cuestión de horas es también el que calienta lentamente la atmósfera que nos sostiene. Por eso, mientras los motores rugen a 900 km/h, la industria de la aviación se encuentra ante una disyuntiva: seguir confiando en el queroseno o apostar por algo completamente nuevo. Y eso nos lleva al siguiente punto, porque hay un nuevo tipo de combustible que promete cambiarlo todo. Uno que nace del reciclaje, del aceite usado y de la biotecnología. El futuro ya está despegando, y te aseguro que no se parece en nada a lo que imaginas. Hemos hablado del Jet A1, del queroseno que domina los cielos desde hace más de 70 años. Pero ahora, una nueva generación de combustibles está comenzando a abrirse paso. Combustibles que prometen lo imposible: mantener a los aviones volando sin destruir el planeta en el proceso. Y lo que estás a punto de descubrir podría marcar el inicio de una nueva era de la aviación. Una era que ya está en marcha, aunque todavía pocos la conocen. Todo comenzó en silencio. En Hamburgo, Alemania, Lufthansa realizó una serie de vuelos de prueba con una mezcla especial: mitad queroseno convencional, mitad bioqueroseno. El resultado fue tan bueno que nadie a bordo notó la diferencia. Los motores funcionaron igual, el rendimiento fue idéntico, pero las emisiones se redujeron drásticamente. Ese fue el nacimiento oficial del SAF, el Sustainable Aviation Fuel o combustible de aviación sostenible, un término que hoy escucharás cada vez más. El SAF se obtiene a partir de residuos orgánicos, aceites vegetales usados, grasas animales e incluso algas o CO2 capturado del aire. Su principal ventaja es que puede mezclarse directamente con el queroseno tradicional sin necesidad de modificar los motores ni los tanques de combustible. En otras palabras, puedes volar con un 30% de biocombustible sin cambiar una sola pieza del avión. Y cuando eso ocurre, las emisiones de gases de efecto invernadero se reducen hasta un 80% en su ciclo de vida. En 2017, la aerolínea Hainan Airlines voló de Pekín a Chicago en un Boeing 787 alimentado parcialmente con aceite de cocina reciclado. Sí, el mismo aceite que se usa para freír comida rápida, recuperado, purificado y transformado en energía de vuelo. El avión cruzó el Pacífico sin un solo problema. En 2018, Qantas hizo historia al realizar el primer vuelo transpacífico impulsado por biocombustible de semillas de mostaza. Y en 2019, KLM inauguró la primera ruta regular con mezcla de SAF y Jet A1. Pero lo que verdaderamente rompió los límites llegó en 2022, cuando United Airlines logró hacer volar un motor completo usando 100% combustible sostenible, sin una sola gota de queroseno fósil. Fue un antes y un después. Por primera vez, la aviación demostró que era posible volar de forma limpia, sin sacrificar potencia ni seguridad. Sin embargo, hay una trampa. El SAF es caro, muy caro. Producirlo cuesta entre 2 y 5 veces más que el Jet A1 tradicional, y su producción mundial apenas cubre el 0,3% de la demanda global. Es decir, por cada 1000 litros de combustible usados por los aviones del mundo, solo 3 provienen de fuentes sostenibles. Europa ya ha establecido metas ambiciosas: un 2% de SAF obligatorio en 2025, 6% para 2030 y hasta un 70% para 2050. Estados Unidos, por su parte, se ha propuesto producir 11.000 millones de litros anuales para 2030. Pero eso solo será posible si las grandes petroleras cambian. Empresas como Repsol, BP, Total Energies o Neste ya están reconvirtiendo refinerías enteras para producir bioqueros no a partir de residuos. Un negocio verde, pero también un nuevo mercado de miles de millones. ¿Y qué pasa con las aerolíneas? Algunas ya han empezado a comprometerse públicamente con este cambio. Delta, Air France, Iberia, Emirates o Singapore Airlines han anunciado planes para usar SAF en parte de sus flotas. Sin embargo, detrás del discurso ecológico hay una realidad económica innegable. El SAF encarece los costos y reduce los márgenes de beneficio. Por eso, muchas compañías lo usan solo en vuelos simbólicos o rutas verdes para mejorar su imagen de sostenibilidad ante la opinión pública. Es una jugada más de marketing que de transformación profunda. Y aquí entra el lado oscuro.
Mientras algunos fabricantes y gobiernos promocionan el cielo verde, la mayoría de los vuelos del planeta siguen funcionando con queróseno fósil. El futuro sostenible aún no ha despegado del todo, porque el dinero sigue fluyendo hacia los combustibles tradicionales. Aún así, el SAF ha demostrado algo extraordinario. La aviación puede reinventarse sin dejar de volar. Las turbinas modernas ya están certificadas para funcionar con mezclas del 50% y los fabricantes planean que para 2030 puedan hacerlo al 100%. No habrá que rediseñar los motores, ni rehacer los aviones, ni cambiar las infraestructuras, solo cambiar el líquido que los alimenta. Y aunque hoy sea costoso, recuerda algo, así también empezó la gasolina hace más de un siglo. Cara, escasa, experimental, hasta que la industria la volvió el estándar. ¿Podría pasar lo mismo con el SAF? Sí, pero el reloj corre. El planeta no puede esperar otros 70 años. Y mientras la industria intenta volverse verde, una nueva revolución silenciosa está tomando forma. Los aviones eléctricos e híbridos, diseños que ya están volando aunque nadie los vea en los grandes aeropuertos. Máquinas que podrían eliminar la combustión por completo, pero también traen sus propios desafíos y misterios. Lo que viene a continuación podría cambiar para siempre la manera en que entendemos el vuelo. Y sí, suena a ciencia ficción, pero es mucho más real de lo que imaginas. Si creías que el cambio hacia combustibles sostenibles era el fin de la historia, prepárate, porque lo que está por venir va más allá del queroseno, del SAF y de todo lo que conoces sobre la aviación. Estamos hablando de un cielo donde ya no habrá fuego, donde los motores no rugirán, sino que susurrarán. Y lo que verás en los próximos minutos es la visión más ambiciosa y también más desafiante de toda la historia del vuelo humano. En 2021, un avión llamado Spirit of Innovation, desarrollado por Rolls-Royce, rompió un récord mundial. Alcanzó 620 km/h impulsado únicamente por electricidad. Sí, electricidad pura, ninguna gota de queroseno, ninguna chispa de combustión. Ese mismo año, en Estados Unidos, una startup llamada Eviation presentó su avión Alice, un pequeño jet eléctrico capaz de transportar 9 pasajeros y recorrer 815 kilómetros, con una sola carga. En Europa, la compañía Heart Aerospace ya está probando su modelo híbrido ES-30, que combina motores eléctricos y turbinas convencionales para vuelos regionales de hasta 4. Parece ciencia ficción, pero no lo es. Es el inicio de una nueva era. Los aviones eléctricos prometen algo que hasta hace poco era impensable. Cero emisiones directas, menos ruido y menos mantenimiento. Sin turbinas, sin combustión, sin válvulas ni inyectores. Solo baterías, motores eléctricos y un flujo de energía limpia. En teoría, estos aviones podrían reducir el ruido hasta en un 75%. Una noticia que millones de personas que viven cerca de aeropuertos llevan décadas esperando. También reducirían drásticamente los costos operativos, porque la electricidad, en su forma más básica, cuesta mucho menos que el queroseno. Pero claro, hay un problema. Uno que pone freno a este sueño. La energía, el queroseno, tiene una densidad energética de unas 43 megajulios por kilo, mientras que las baterías de litio apenas alcanzan 1 megajulio por kilo. Eso significa que el Jet A1 almacena 50 veces más energía por peso que una batería, y en la aviación, cada kilo cuenta. Por eso, los aviones eléctricos de hoy solo pueden volar distancias cortas, perfectos para rutas regionales, pero imposibles, por ahora, para cruzar un océano. Además, la carga de baterías a gran escala presenta otro desafío. Los aeropuertos tendrían que instalar infraestructuras eléctricas colosales para recargar aviones en minutos, no en horas, y la mayoría aún no está preparada para eso. Sin embargo, el futuro no se detiene. En Noruega, el gobierno planea que todos los vuelos domésticos sean eléctricos para 2040. En Francia y España ya se están prohibiendo los vuelos cortos, que puedan sustituirse por trenes eléctricos de alta velocidad. Y Airbus ha ido aún más lejos. Anunció que su proyecto 0E, el primer avión comercial impulsado por hidrógeno, podría estar en servicio en apenas 15 años. El hidrógeno tiene una ventaja única: puede usarse como combustible para turbinas modificadas o para generar electricidad a bordo mediante pilas de combustible. Su única emisión es vapor de agua, sin CO2, sin hollín, sin ruido. El cielo, literalmente, limpio. Pero no todo es tan fácil. El hidrógeno es volátil. Necesita tanques criogénicos a 1053 degrees y ocupa mucho más espacio que el queroseno. Eso significa rediseñar por completo la forma de los aviones, las alas, los depósitos e incluso las rutas aéreas. Un desafío enorme, pero inevitable. Lo más interesante es que la transición ya ha comenzado. Airbus, Boeing, Embraer y docenas de startups están experimentando con prototipos híbridos, eléctricos y de hidrógeno. El objetivo no es solo volar más limpio, sino también volar más barato.
En un futuro no tan lejano, podrías subirte a un avión impulsado por energía solar, recargado con baterías ultraligeras o con hidrógeno verde producido a partir del mar y el viento. Y cuando eso ocurra, la aviación dejará de depender del petróleo por primera vez desde 1903. Será el final de una era y el comienzo de otra. Pero hay algo más profundo detrás de todo esto. La razón por la que los aviones no usan gasolina nunca fue solo técnica. Fue una decisión estratégica, casi política, una que moldeó la economía mundial durante un siglo entero. El queroseno no solo permitió volar, construyó imperios, definió rutas comerciales y consolidó el poder de gigantes como ExxonMobil, Shell y BP. Cada vuelo, cada litro quemado, representa miles de millones en impuestos, contratos y acuerdos energéticos. Y por eso, cambiar de combustible no es solo una cuestión ecológica, es una batalla económica, una batalla que determinará quién controlará los cielos del futuro. Así que la próxima vez que escuches el rugido de un avión despegando, recuerda, no usa gasolina porque hacerlo sería jugar con fuego, literalmente, pero también porque detrás de ese rugido hay una red de intereses, tecnología y poder que ha mantenido al mundo volando bajo las reglas del queroseno. Y cuando esas reglas cambien, cuando el fuego sea reemplazado por electricidad, por hidrógeno o por biocombustibles, entonces, y solo entonces, el cielo volverá a empezar de nuevo. Si te ha gustado este viaje por el lado oculto de la aviación, dale like y suscríbete al canal Aerocielo. Aquí despegamos cada semana para revelar los secretos más profundos de los cielos, las historias que las aerolíneas no te cuentan, y los misterios que siguen flotando sobre nuestras cabezas. Activa la campanita para no perderte el próximo vuelo, porque lo que descubrirás en el siguiente video hará que veas los aviones con otros ojos. Nos vemos en el próximo despegue.